¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraré cómo encontrar las primeras derivadas parciales de una función dada. En este caso, primero tenemos que identificar cuál es nuestra función o nuestra variable dependiente. En este problema, pues sería z. Después, identificar cuáles son mis variables independientes, que serían x y por lo tanto yo puedo derivar a z con respecto a x, pero también con respecto a y, de manera parcial. ¿Sí? Vamos a ocupar saber esta parte. Recuerden que la derivada con respecto de x a la n se baja el exponente y se le resta 1 a ese exponente, ¿sí? Pero en nuestro caso no tenemos x, tenemos funciones. De hecho, esa función a su vez tiene otro argumento. Entonces vamos a usar esta regla de la potencia como regla de la cadena. Si yo tengo la derivada con respecto de x de una función elevada a una potencia, pues se baja esa potencia, se le resta 1 a ese exponente y bueno, se multiplica por la derivada pues de esta función que está aquí adentro. Y también vamos a ocupar saber que la derivada con respecto de x del seno pues va a ser el coseno y la derivada con respecto de x del coseno pues va a ser el menos cero, ¿sí? Entonces me voy a traer mi función aquí abajo para poderla derivar. Voy a hacer pasos intermedios. Ustedes si ya tienen práctica lo podemos hacer directo. Voy a encontrar primero la derivada parcial de z con respecto de x, ¿de acuerdo? Y bueno, en este momento el seno cuadrado de 5y no depende de x. Recuerden que si yo derivo con respecto de x, todas las demás variables son como si fueran constantes. Por lo tanto, la derivada de una constante, pues es igual a 0. Y lo único que tengo que derivar es esto. Entonces me va a quedar la derivada del coseno cuadrado. Lo voy a poner de esta forma. Se baja el 2, se pone otra vez el coseno de 5x elevado a la 1. Recuerden que ese 1 puedo omitirlo. Y se va a multiplicar por la derivada con respecto de x del coseno de 5x. ¿De acuerdo? Bajé el exponente, le resté 1 al exponente y multiplico por la derivada de esa función. Esta función tengan cuidado porque también su argumento es compuesto. Entonces me quedaría que la derivada de z de manera parcial con respecto de x pues es igual a 2 por el coseno de 5x por la derivada del coseno de 5x. La derivada del coseno sabemos que es el menos seno del mismo argumento, que sería 5x, pero tenemos que multiplicar por la derivada de ese argumento, que sería 5x, ¿sí? La derivada del coseno es menos seno, pero se multiplica por la derivada de su argumento. En este caso es compuesto y pues la derivada pues nos va a dar un valor. Y bueno, ya por último vamos a derivar ese argumento y me quedaría la derivada de z con respecto de x es igual a más por menos es menos 2 coseno de 5x por el seno de 5x por la derivada de 5x con respecto de x. Recuerden que yo podría factorizar el 5 y ponerlo como derivada con respecto de x y la derivada de x con respecto de x pues es un 1. Entonces únicamente me queda todo esto por 5. Y bueno, 2 por 5 serían 10 y por lo tanto la derivada parcial de z con respecto de x pues es igual a menos 10 coseno de 5x por el seno de 5x. Y bueno, ya tengo mi primera derivada parcial con respecto de x. Vamos a obtener ahora la primera derivada parcial, pero con respecto de y me voy a traer mi función nuevamente a esta parte de abajo. Para hacerlo con respecto de y, pues va a pasar algo muy parecido. La derivada parcial de z con respecto de y, pues va a ser igual a la derivada del coseno cuadrado de 5x. Al no depender de y, pues su derivada es 0. Recuerden que cuando yo derivo con respecto de y, todas las demás variables son constantes. O bueno, las tomamos como si fueran constantes. Y bueno, pues vamos ahora a derivar esta parte. Yo tengo el seno cuadrado de 5y. Entonces recuerden, se baja el exponente, se pone el seno de este mismo exponente menos 1, que sería 2 menos 1 sería el seno de 1, pero lo voy a dejar simplemente como el seno de 5y por la derivada de esta función, que era la derivada con respecto de y del seno de 5y. ¿Sí? La derivada del seno, recuerden que es el coseno, entonces la derivada parcial de z con respecto de y, pues va a ser igual a 2 seno de 5y por la derivada del seno, que sería el coseno del mismo argumento, por la derivada de su argumento, que sería la derivada de 5y. Recuerden que esta derivada puedo sacar el 5 y me quedaría la derivada con respecto de y la derivada de y con respecto de y pues precisamente es 1, 1 por 5 pues me quedaría 5.
¿sí? Este de aquí, para no hacer un paso más, recuerden que sería 5. Y bueno, pues nos quedaría entonces que la derivada parcial de z con respecto de y sería igual a 2 por 5, serían 10, y sería el seno de 5y por el coseno de 5y. Y bueno, pues precisamente con esto terminaríamos la primera derivada parcial con respecto de y. Podríamos dejarlo así. Con estos dos podemos usar quizás identidades de ángulo doble o de ángulo medio para simplificar un poco, pero bueno, yo lo dejaría así, no sé qué respuesta tenga el libro, pero estas dos son respuestas correctas. La derivada parcial de z con respecto de x es menos 10 coseno de 5x por el seno de 5x, y la derivada parcial de z con respecto de y sería 10 seno de 5y por el coseno de 5y. Y con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el link te lo pones tú. Hasta la próxima.